Bienvenido a este podcast sobre los milagros de Jesús. Ha sido tan maravilloso el poder escudriñar cada milagro, el poder conocer cada promesa que ahí está escrita y saber lo que dice Hebreos 13:8, que Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre, y que el mismo poder, la misma unción que caminaba con Jesús es el Espíritu Santo y está aquí con nosotros. Y Él quiere hacer cosas maravillosas. Jesús dijo esta promesa: milagros mayores de las que yo hice, ustedes harán en mi nombre. Hoy vamos a hablar el sexto milagro de Jesús. No hice un podcast del quinto porque el quinto va enlazado con el cuarto. Recordemos que el cuarto era la sanidad de la suegra de Pedro, y después de ese cuarto milagro hubo un quinto, porque ese mismo día donde ella fue libre de la enfermedad de la fiebre, ese mismo tarde, dice Lucas 4, que la casa de ella fue el lugar donde muchos enfermos y muchas personas que estaban oprimidas en el alma y por demonios llegaron a esa casa, y esa casa se volvió un lugar donde Jesús hacía milagros. Entonces, el cuarto y el quinto están ligados. Y de ende, el número 6 también es el milagro de la pesca milagrosa. ¿Cuántas veces hemos hablado de este milagro tan bello y tan maravilloso, como Jesús obtuvo esta pesca, como Pedro, obtuvo esta pesca milagrosa? Pero hoy en este podcast lo vamos a estudiar, lo vamos a desglosar cada parte. Voy a estar en Lucas 4 porque te voy a narrar este milagro en este evangelio, porque Lucas era discípulo de Pablo, el apóstol. Entonces no fue de Jesús. Entonces aproximadamente Lucas, esto sucedió 27 años después de la resurrección de Jesús. Entonces el apóstol Pablo le dice a Lucas: tienes que irte a Jerusalén y hacerlo de investigador. El Espíritu Santo me dijo Pablo, que tenés que escribir un evangelio que se va a llamar Lucas, que es como los hechos de Lucas, o cómo decirte, las investigaciones, y tienes que recopilar información sobre los milagros de Jesús. Entonces Lucas va a Jerusalén, y la primera persona que tiene la entrevista es con María, la madre de Jesús, y pues ella le narra lo que es el milagro de la Navidad, y así sucesivamente se va con aquel hombre que era trabajador de Herodes, que su hijo sanó a la palabra de la distancia, las bodas de Caná, y así sucesivamente. Vemos que Lucas fue y entrevistó a cada uno de ellos que tuvieron un encuentro con Jesús de esos milagros. Entonces Lucas lo narra sobre la perspectiva: cuéntame tu testimonio. Y es un testimonio lo que está aquí. Cada uno de ellos es un testimonio, y hoy voy a hablar cómo Lucas entrevistó a Pedro sobre el testimonio financiero que recibió. Lucas 5 dice así: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, o sea Pedro, el dueño de una barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo Jesús a Pedro: ahora ve a las aguas más profundas, o boga mar adentro juntamente conmigo, echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Pedro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices y por tu palabra, hoy echaré la red nuevamente. Y esta vez la red se llenó de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio trajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo:
Señor, por favor, aléjate de mí. Soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo. De ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegue a tierra firme dejaron todo y siguieron a Jesús. Te narré lo que escribió Lucas del testimonio que Pedro le contó de la pesca milagrosa. Pero hoy voy a darte la interpretación que el Espíritu Santo me dio a mí. Así que si tú estás pasando un proceso financiero, tus cuentas están vacías, tus barcas están vacías, has estado luchando, que no llegas a fin de mes, que no sabes cómo vas a solventar, hoy Jesús quiere hacer un milagro como se lo hizo a Pedro. Quiero hablarte un poquito de esto. Pedro no conoció a Jesús en la iglesia. Pedro conoció a Jesús en su casa. Jesús no comenzó cambiando el ministerio de Pedro. Jesús comenzó a hablarle a Pedro sanando la enfermedad de su suegra. Porque Dios entra primero a lo cotidiano antes de entrar a lo eterno. Antes de hablarte de este milagro financiero, quiero hablarte algo. Este fue el 6º milagro y Pedro se convirtió, no discípulo, sino que oía de los testimonios y de las enseñanzas de Jesús a partir del 2º milagro, el cual Jesús hizo en Capernaum. Entonces ya Pedro tenía conocimiento que anteriormente Jesús había hecho 5 milagros y que el 5.º milagro fue una avalancha de milagros y que había sucedido en las narices de Pedro y en su propia casa. Entonces Pedro estaba diciendo, bueno, Jesús sabe que tengo problemas financieros. Jesús mira que yo estoy oyendo sus prédicas. Jesús se da cuenta que yo estoy caminando con él. ¿Por qué no me paga la deuda? Porque no me abre una puerta financiera. Si yo no quiero que él me haga, caiga dinero del cielo, me imagino yo que Pedro decía. Yo quiero trabajar, yo quiero hacer algo, pero que me abra la puerta. Yo me imagino que Pedro estaba de esa situación que él decía, ¿por qué a otros les hace milagros? Lleva 5 milagros antes, ya sucedidos de manera extraordinaria, que Pedro decía, estoy en shock de todo lo que he visto. ¿Y por qué no se acuerda de mí? ¿Acaso él no sabe lo que yo necesito? ¿Acaso él no sabe mi situación? Y a veces pensamos así, que estamos pasando procesos, le clamamos, oramos y que no hay respuesta. Pero hoy vamos a aprender acá. Jesús entró a la casa de Pedro. Esto fue en Lucas 4. Recuérdate que después del 3.er milagro, cuando él libera al poseído de la sinagoga, Andrés le ruega a Jesús que vaya a su casa, porque Andrés también dormía en la casa de la suegra de Pedro, esa casa, y que está en Capernaum, y le dice, vete, Jesús, te voy a dar almuerzo, y también quiero contarte que la suegra de mi hermano está muy enferma, no sabemos qué enfermedad tiene, pero ve a comer. Jesús llega a esa casa, le sirven su pescado, porque veo aquí que comía pescado a cada momento, de plano su postre de higos, o de dátiles, sus infusiones, y Jesús estaba ahí comiendo. De repente llega Pedro con su hermano Andrés y le ruegan y le suplican, dice Lucas 4, que vaya a la habitación donde está aquella señora y reprenda la fiebre. Si quieres saber de este milagro, que hay una profundidad aquí secreta, ve a escuchar el podcast anterior, Milagro 4. Pues Jesús sana a la suegra de Pedro de una fiebre alta. Jesús conoce el entorno familiar de esa casa, porque Jesús se hospeda en esa casa. Ese mismo día en la tarde que esa mujer recibió el milagro, se levanta, le sirve y te dije, hubo una avalancha de milagros en esa casa. Se convirtió en un epicentro de milagros sobrenaturales. Pero Jesús, ¿cómo vivía? Como cuando usted llega a la casa de alguien, usted se da cuenta cómo come, cómo viven, qué problemas tienen, porque usted ya no los conoce de afuera, sino de cerca. Jesús empezó a conocer que esa casa tenía problemas financieros, que esa casa le estaban dando de alimento, desayuno, almuerzo y cena a Jesús, porque él se hospedaba ahí. Jesús, esa casa fue su casa, su casa. Ya no era Nazaret, ya había salido huyendo de Nazaret. Entonces Jesús conoce el entorno familiar de esa casa. Él ve lo que le preocupa a Pedro, aunque Pedro no le decía. Él ya sabía. Y el primer milagro que Pedro vio en ese momento que Jesús se hospeda fue la restauración en su casa.
Antes de Dios darte provisión y de tocar tus finanzas, Dios toca tu familia. Entonces, Jesús entró a esa casa, se hospeda, sana a aquella mujer de la opresión demoníaca porque estaba tirada en la cama por una fiebre. Háblese de depresión, tristeza, agonía, yo no sé qué tenía, pero fue libre. Aquella mujer se levanta, ahí empieza el milagro financiero. Y yo me imagino, Pedro, Señor, gracias por sanar a mi suegra, pero la verdad que yo necesito pagar la deuda. Y Señor, yo necesito esto, yo necesito lo otro. Él lo sabe. Pero desde el momento que yo te digo que tú ya le abriste tu casa a Jesús, ahí hay un milagro. Jesús entra a la casa, sana a esta mujer que estaba enferma y empieza a restaurar lo que estaba quebrado en esta familia. Pedro ya había visto milagros anteriores y está en crisis. Y ahora enfrenta esta gran escasez. Esto nos enseña algo poderoso. Ver milagros que Jesús hace en otras personas no va a eliminar procesos que tú puedes pasar. Pero tienes que saber que si tú hospedas a Jesús en tu casa, un milagro grande está. La fe de Pedro estaba siendo probada. Él decía, ¿por qué no se da cuenta de mi situación? El origen de este milagro, de la pesca milagrosa o el milagro financiero, empieza en este momento. Empieza con el primer punto. Jesús se hospeda en la casa de Pedro. El origen, el aposento. Cuando Obed-Edom hospedó el arca de la alianza, empezó a todo a reverdecer. Ahí empieza el origen. Antes de la pesca milagrosa, Jesús literalmente entró a vivir a la casa de Pedro. Lucas 4, 38, 39. Jesús entró en esa casa y sanó a su suegra que estaba con fiebre alta. Jesús conoce a la familia de Pedro. Jesús conoce su hogar. Jesús conoce su entorno y manifiesta su poder sanando a su suegra. Lo que he dicho y he llamado al cuarto milagro. Pedro ya había visto milagros, pero todavía no había una transformación total en su corazón. Entonces, cada vez que tú abres tu casa, vas a un estudio bíblico, estás recibiendo discipulados bíblicos. Eso es lo que Pedro estaba recibiendo. Él necesitaba una transformación total en su corazón. Pedro estaba preocupado muchísimo, porque cuando yo llego a Lucas 5, Pedro está en una crisis. Ya no era la crisis, mi suegra está enferma, ahora es una crisis, tengo deudas. No es una crisis de salud, es una crisis económica y que había traído un desbalance emocional. De plano, Pedro estaba emocionalmente mal. Habían pleitos, gritos en esa casa. De plano, él todas las noches que llegaba cansado de haber intentado de tirar la red y no había nada. De plano, él maltrataba, él enojaba porque emocionalmente estaba mal. Jesús, recuerdo, estaba hospedado ahí. Habían pescado toda la noche, dice en esta versión, y no habían atrapado nada. Lucas 5, 2, 3 dice, Jesús ese día, como un día común y corriente, él se levanta temprano a orar, a estar a solas con su padre, y después él va a la orilla del lago de Capernaum a predicar. Está predicando con las multitudes, cuando en eso Jesús notó que había 2 barcas vacías en la orilla. Una barca era de Pedro y otra era de Santiago y de Juan. ¿Y cómo estaban? Vacías. La Biblia no dice que Jesús pasó de largo y las ignoró. Dice claramente aquí, él notó que estaban vacías. Él no ignora las barcas vacías. Él no ignoró la red sin peces. Él no ignora que tus cuentas necesitan recursos. Lo que tú llamas fracaso, Jesús lo está observando. Tú digas, Señor, fracasé. Jesús, Señor, no tengo esto. Jesús te está observando. Y te quiero decir ahora, te está observando. Hoy leía en Proverbios 15. Y Proverbios 15 dice que los ojos de Jesús están pendientes y miran todo lo que hace el justo y el impío. Tú tienes que saber que Él lo nota. Barcas vacías, pero, diga conmigo, disponibles. Barcas vacías, sí, no tenían nada, pero estaban disponibles. Las barcas estaban vacías, pero no estaban abandonadas. Los pescadores, vuelvo a repetir, era Pedro, Santiago y Juan, estaban lavando la red. No era resignación, era esperanza con esperanza. ¿Por qué? Porque cuando ellos se encontraban, dice, lavando la red.
porque de plano esa red estaba sucia, no de tantos veces, estaba sucia porque solo basura era la que jalaba. Entonces la lavaban y eso significa estoy listo para intentarla esta noche más. Porque la hora para atraparla y tener la mejor pesa exitosa, hablando como un pescador con experiencia profesional, es en la hora de la noche y de la madrugada. Ellos sabían, entonces ellos en la mañana lavaban su red, entonces que la estaban lavando, ¿qué significa? Lo voy a intentar otra vez. Estoy desanimado, intenté toda la noche, estoy cansado de andar por toda la barca, en ahí el lago de Capernaum, pero lo voy a intentar. Eso me encanta, porque no han perdido la esperanza. Y tal vez has estado así, Señor, ya toqué todas las puertas y nada, pero sigo lavando la red, vuelvo a intentarlo. Lavando redes en medio de la pérdida. Lavar redes después de una noche sin pesca requiere fe. Muchas personas se rinden, pero Pedro se estaba preparando. Él no sabía cuándo, él solo sabía que de plano Jesús estaba ahí, que no sabía si Jesús iba a hacer el milagro, pero él se estaba preparando. Yo te digo, no dejes de lavar tus redes. Lo intentaste, prepárate. Porque si ya Jesús se hospedó en tu casa, algo sobrenatural va a pasar en el momento preciso. Aunque la cuenta esté vacía, si sigues honrando, sirviendo y limpiando tu corazón como esas redes, Jesús puede subir a tu barca. ¿Por qué? Porque antes de que Jesús le pidiera prestada la barca a Pedro para predicar, tenía que Pedro lavar la red. Limpia tu corazón. Lucas 5:3 revela que Jesús le pide a Simón que empuje la barca, que se la preste para él sentarse, porque la multitud era tanto y Jesús necesitaba como una tarima para predicar. Entonces Jesús se sentó en esa barca, pero le dijo una palabra esencial aquí a Pedro: empújala, empuja. Y que Jesús se sienta significa autoridad. Jesús viene y le dice, bueno, esa cuenta está vacía, pero está disponible y ya está limpia. Quiero que miras los pasos para un milagro financiero. No tienes recursos, pero estás disponible para servirle a Dios. No sabes y estás limpiando tu corazón, estás limpiando tu red. Ahora, Jesús te dice, me quiero sentar en tu barca, préstamela porque quiero predicar. Sentarse en la cultura judía significa gobierno, autoridad, dirección establecida. Jesús ya estaba en control de la necesidad financiera de Pedro y él ni cuenta se había dado. O sea, Pedro ni cuenta se había dado que Jesús ya había entrado a su casa y que su suegra ya había sanado y que la opresión demoníaca se había ido y que milagros sobrenaturales sucedían en ese techo donde él vivía, que algo grande iba a pasar, pero él no se había percatado. Jesús ya estaba en control. No se sienta porque está cansado, se sienta porque va a predicar la palabra. Jesús le pide a Simón algo: empuja la barca, retírala un poquito de la orilla. Significa Pedro participa de la prédica. Pedro escucha la prédica. ¿Por qué? Porque Pedro estaba confundido, triste, entonces estaba limpiando la red, Jesús estaba predicando, pero Pedro estaba pensando, ¿y qué voy a hacer mañana? ¿Y qué voy a vender? ¿Y ahora qué voy a pasar? O sea, estaba su mente totalmente desviada de escuchar la prédica que Jesús estaba dando a la multitud. Entonces Jesús viene y le dice, participa, empuja. Aunque Jesús tiene toda autoridad, él mismo pudo haber empujado la misma barca, él retirarla un poquito de la orilla y él subirse. No, pero él dice, hazlo tú, Pedro. Jesús no hace por ti ni por mí lo que a nosotros nos corresponde. ¿Y sabes qué es? Obedecer. El milagro no comienza con peces, comienza con una acción pequeña. Mire, estoy hablando en Lucas 5:3. ¿Qué hizo Pedro? Obedecer, empuja. Ahí empieza la finanza. Jesús sentado y Pedro empujando. ¿Sabes cómo le llamo esto? Sociedad divina. Aquí se revela un principio del reino de Dios. Dios gobierna, pero el hombre obedece. Dios da la palabra, pero nosotros los humanos damos el paso de fe. Jesús dio la dirección, empuja,
Pero Pedro pone el movimiento porque la fe sin obras está muerta. La autoridad de Jesús no anula la responsabilidad de Pedro, no. Empujar antes de ver resultados. Pedro empuja con la barca vacía, pero Jesús sentado ahí, predicando. Sin promesa aún de peces, porque no había milagro financiero, pero Pedro no se daba cuenta que lo mejor, el reino de Dios y su justicia, ya estaba subida en su barca, y que él ya había empujado. Entonces, de verdad, ahí está lo mejor. En cualquier momento él te va a visitar. Obedece cuando no hay garantía que el milagro está visible. El empujón que dio en ese momento Pedro no llenó la barca, no, pero abrió el escenario para el gran milagro. Repito, el que Pedro haya empujado la barca con Jesús ya sentado ahí, porque Pedro le pudo haber dicho: ay, Señor Jesús, ¿no te das cuenta que estoy cansado? Pasé toda la madrugada tratando de tirar la red, estoy en quiebra, estoy desilusionado, no quiero escucharte ya las prédicas, solo escucho que tú haces milagros a otros y a mí no, y eso que te estoy hospedando en mi casa, así que tú solo tienes fuerzas, empújatela tú. No miremos a un Pedro que habló así como que peleándose con Dios y berrinche, ¿cuándo yo? Porque nosotros no somos quien para obligar a Dios cuando hacer un milagro. Vemos a un Pedro que aún en medio, que no entendía por qué Dios no hacía un milagro en él, después de ver Pedro las multitud de milagros anteriores, pero con humildad lo dijo: lo voy a hacer, Señor, estoy aquí. Escucha esto, no te pelees, no le digas hasta cuándo, Señor, sigue empujando. Esto abrió el escenario a un gran milagro. Jesús se sienta primero y el milagro financiero vino después. Antes de la pesca, antes de la abundancia, antes de las redes llenas, Jesús enseñó algo a Pedro: obediencia, orden divino. Muchas personas quieren milagro, pero sin oír la palabra. Milagro, pero sin obedecer. Pero Jesús establece el orden: palabra, obediencia y milagro. Tal vez Jesús ya está en tu casa. Tal vez Jesús ya está en tu barca. Tal vez Jesús ya está en tu situación. Pero aún Él te está diciendo: empuja un poco más. Empuja. Este empujón, ¿qué puede ser? Una decisión, un perdón que tienes que ponerte en contacto con alguien, una obediencia pendiente. Señor, ¿será que yo hoy diezmé? ¿Será que yo dije esto? ¿Será que no te cumplí en él? Piensa. Un paso de fe pequeño. Dios sabe que tú lo puedes hacer. No le pidió a Pedro: Pedro, camina sobre las aguas, o Pedro, ve a volar. Le dijo: empuja la barca. Es algo que es posesión de Pedro, que él lo podía hacer y que sabía que lo podía hacer. Dios siempre te va a pedir que obedezcas algo que tú obtienes y lo puedes lograr. Jesús ya estaba sentado, pero Pedro aún tenían que empujar. Que Jesús esté contigo no elimina tu responsabilidad, que tienes que trabajar para el reino y empujar. Cuando tú empujas en obediencia, Jesús enseña, gobierna y libera el milagro. Vamos a ir a la segunda parte, Lucas 4 al 11. Cuando terminó de hablar y de predicar y de que esa barca se llenó de la gloria de Dios, de palabra, el milagro vino después de la palabra. Diga conmigo: primero busco el reino de Dios y su justicia, y la añadidura viene después. Jesús primero le enseña, y ahí estaba trabajando en el corazón de Pedro. Porque no podía darle el milagro a Pedro de la pesca milagrosa inmediatamente, sino porque si no el corazón de Pedro se iba a llenar de ego. Se iba a llenar de algo terrible que se llama avaricia. Y la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y Jesús no quería perder a Pedro. Quería darle dinero, sí, pero para la gloria de Dios. No quería arruinar su corazón. Así que si no has recibido un milagro financiero en tu vida, pregúntate: ¿qué te está enseñando a Dios? ¿Qué te necesitas que empujar en tu corazón? ¿Qué áreas tienes que rendir? ¿Qué palabra aún necesita tu corazón llenar, sanar en tu vida? Quien honra la palabra de Dios experimenta el poder de su gloria. La palabra de Dios preparó el corazón de Pedro antes de llenar sus manos. Y Jesús le dice esto en versículo 4.
Ahora vamos a bogar mar adentro tú y yo. Ya le prediqué a la multitud, ya sé que ya escuchaste, ya llevas 5 milagros escuchando que yo ya hice anteriormente, ahora va el tuyo, es el número 6, yo profetizo, año 2026. Nuestro milagro vienen milagros financieros, el número 6, este 2026, si tú obedeces lo que Dios nos está revelando en este podcast. Jesús saca a Pedro primero de la orilla, de la seguridad, del acomodamiento, de la lógica humana y de la experiencia profesional. Jesús le dijo, a mí no me importa tu experiencia profesional ni tu lógica humana. Porque Pedro le pudo haber dicho, bueno, Señor, pero ¿por qué quieres ir conmigo? A la profundidad, ¿no te das cuenta que, o sea, profesionalmente hablando, como un pescador, no hay peces a esta hora de la mañana, todo es en la noche? Pero Jesús estaba eliminando el razonamiento humano para poner la sabiduría de él. Lo profundo representa bogar mar adentro, fe total, dependencia, guiado totalmente por Dios, por el Espíritu. No hay milagros grandes en nuestra vida si nos quedamos en la orilla. Ezequiel 47 dice que a los tobillos del agua de Ezequiel no pasó nada, hasta que él nadó y se sumergió en el río de Dios. Pedro le dice algo en esto, cuando Jesús le dice, vamos a bogar mar adentro. Pero le dice esta objeción. Jesús, hemos trabajado toda la noche. Hemos ido a las profundidades de las aguas donde tú mismo quieres ir nuevamente conmigo a esta hora de las mañanas. No es la hora correcta para obtener peces. No hemos pescado nada, Señor. Pedro no miente. Pedro le dice realmente, estoy cansado. De verdad, Señor, expresa cansancio, frustración y una realidad lógica. Pero aquí va la clave, le dice eso. Pero si tú lo dices, Señor. Pero si tu palabra lo dice. Pedro ya tenía su corazón alimentado de palabra. Ya venía oyendo a Jesús. Recuérdate que Pedro le empezó a seguir a partir del segundo milagro y aquí era el sexto. Ya venía viendo unos milagros anteriores y ya venía oyendo las conversaciones de Jesús. Ya la palabra de Jesús ya había cimentado raíz en el corazón. Por eso Pedro le dijo, pero si tú lo dices. Aquí ocurre un giro espiritual en esta historia. Pedro decide obedecer una palabra por encima de su experiencia como pescador. Obedecer no porque entiendes, sino porque confías en quien habla. Las redes se rompen. La bendición fue inmediata, fue abundante, fue desbordada. Pero revela algo poderoso aquí. Pedro no estaba preparado para lo que Dios le iba a soltar. Pedro no se imaginaba el poder de Dios. Y a eso nos pasa, no estamos preparados. Porque Pedro solo se lleva una barca. Y si nosotros sabemos que nuestro Dios es el creador de esos pleiades en el cielo, de las aguas, no le pongas límites a Dios. Pedro no estaba preparado para lo que Dios le iba a soltar si bogaba mar adentro. Si tú haces todo esto, tú no te imaginas las bendiciones que te vienen. Dios muchas veces bendice más allá de nuestra capacidad actual. Pedro tira la red y recibe no solamente una red llena, que era una red, llenaba ese barquito. Fueron 2 redes. Tuvo que tirar la otra red que tenía ahí. ¿Por qué? Porque un pescador tiene que viajar con varias redes, porque si se rompe una, tiene otra y otra. Usó la de repuesto también. Se llenó. Y Pedro llama a la otra barca, la compartió. Milagro compartido, porque era la de Santiago y era la de Juan, los otros discípulos de Jesús. Y el milagro no fue para aislarlo, sino activó comunión y unidad. Cuando Dios te bendice, cuando Dios te da esa es la doble bendición, es para compartirla. Dios sabe que no te va a dar una doble porción si tú no vas a compartir con el necesitado. Esa es la doble porción. No es para aumentar tus cuentas de ahorro. Es porque de lo que tú recibes, el otro va a ser beneficiado. Y Dios te va a seguir dando y dando siempre lo doble. Porque sabe que de lo que tú recibes es para que el otro también sea beneficiado. Cuando Pedro recibió este milagro, a ver, voy a volver a leer aquí. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? No se llenó de ego, no se llenó de altivez. Cuando Pedro, dice versículo 8, Lucas 5:8, se dio cuenta de lo que había sucedido, se arrodilló
Se humilló. Señor, por favor, aléjate de mí porque soy un hombre pecador. Se quebrantó. Pedro no celebra el milagro. Pedro no dice, ya tengo el dinero para la deuda. Pedro se quebranta y dice, ¿quién soy yo? Apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Cuando Dios se revela, el pecado se evidencia, pero aquí vemos que la abundancia financiera no infló el ego de Pedro, sino lo humilló. ¿Por qué? Por eso Dios había tardado con Pedro a hacer este milagro. No era que Dios no ignorara, porque Jesús estaba hospedado en esa casa, conocía el entorno, la escasez de esa casa. Era porque no quería que cuando Pedro recibiera ese milagro su corazón se apartara de Jesús. Y eso es lo que Él no quiere. Él no quiere que nosotros nos desviemos. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, la raíz de todo mal es el dinero. Cuando a las personas les empieza a ir bien en su empresa, en su negocio, en su trabajo y todo, ¿qué haces? Te apartas de Dios y regresas al mundo. Y eso es lo que Jesús dijo, yo no, no lo voy a perder. Este va a ser la roca, aquí va a empezar la iglesia. No lo puedo perder. Entonces empezó a llenarlo de algo. Palabra, palabra, palabra y palabra. Jesús cambia el enfoque y le dice algo a Pedro, no tengas miedo. Porque Pedro estaba muy quebrantado. Y en el 9 dice, estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, así que compartió con sus compañeros Santiago y Juan. Jesús responde a Simón, el versículo 9, no tengas miedo, de ahora en adelante vas a pescar personas. Jesús le dijo, Pedro, no te preocupes por esta bendición. No tengas miedo, no vine a condenarte, vine a bendecirte. La bendición de Jehová no añade tristeza, sino viene libre de preocupación. No tengas miedo, Pedro. No tengas miedo, esta bendición va a traer gozo, alegría a tu vida, pero esta bendición te va a acercar más a mí. Del milagro al llamado. De ahora pescarás, le dijo, personas. De peces a personas, de oficio a propósito, de provisión temporal a impacto eterno. Este milagro fue el puente para el llamado de Pedro. Porque Jesús le dijo, te voy a bendecir. Y muchas veces Dios te dice, te voy a abrir puertas de trabajo. No solo para que pagues tus deudas y para que tengas, sino para que vayas a predicar de mí a ese trabajo. Para que pongas alabanzas en ese trabajo. ¿Por qué? Porque en los trabajos el mundo está terrible. Hay gente que tú vas a ver perdida. Hay gente que tú vas a ver que llega drogada, en vicios, problemática. Y tú vas a llegar ahí. Es un milagro, es una puerta, pero para ser pescador de peces. No para que... Como dijo Jesús, le dijo a Jeremías, no quiero que ellos se conviertan. Tú no te conviertes a ellos, Jeremías. Conviértanse ellos a ti. Jálalos para mi reino. Por eso es que Jesús esperó a darle un milagro financiero de esa magnitud a Pedro. Porque tenía que cimentar bien su corazón en la palabra. Por eso es necesario que usted reciba discipulados. Esté escuchando palabra. Porque es la palabra la que te va a dar fe. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando Pedro recibió ese milagro, dice algo impresionante. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo. ¿Quiénes? Santiago, Juan y Pedro. Y siguieron a Jesús. Mira, esto es impresionante porque la bendición financiera no los apartó. Ay, como ya Dios me dio el empleo, como me va bien, muy bien en la empresa, hoy todos los domingos voy a descansar porque ya me dio el milagro. Jesús no quería eso. Jesús quería atraerlos. Por eso les enseñó la palabra primero. Dejaron todo. La mayor evidencia del milagro no fueron las barcas llenas y la doble porción de las 2 redes, sino un corazón dispuesto a dejarlo todo. Todo viene de ti, todo viene de ti. Tú provees, Señor. Yo me imagino que Pedro y Juan, yo imagino que Zebedeo, que era el encargado ahí de los pescadores, pagó las deudas de Pedro, le llevó un poco a la casa, le llevó dinero a la suegra de Pedro para que ella administrara, pues ella atendía a Jesús y ahora atendía a los 12 discípulos en esa casa y hubo provisión para el desayuno, almuerzo y cena, para pagar la luz, los servicios de esa casa a través de esa pesca milagrosa. Pero Pedro no se quedó contando el dinero. Ay, bueno, y ahora me quedo aquí en Capernaum, voy de vacaciones. No, de vacaciones, a pasear, ya no quiero escuchar la palabra de Jesús. No, lo dejaron todo. Como dijo Salomón, esto es vanidad de vanidades. Yo quiero tu sabiduría, yo te sigo a ti, Jesús. Si tu presencia no va, no quiero nada. Jesús no solamente quiere llenar tus redes, quiere redefinir tu vida. Hoy así te dice el Señor. He visto tus noches largas y tus redes vacías.
He contado tus intentos fallidos y tu cansancio silencioso. Pero hoy te hablo desde la orilla. Te llamo a lo profundo. No te quedes donde la experiencia te limitó, ni donde la lógica te dijo que ya no había más. Yo soy el Dios que habla después del fracaso y abro puertas donde cerraste redes. Porque no fue tu red la que falló, fue el tiempo. Y el tiempo ahora ha sido mudado, porque yo pongo reyes y quito reyes y cambio los tiempos. Daniel 2. Escucha mi voz, te dice Dios. Echa la red otra vez. No por lo que sientes, no por lo que ves, sino porque yo te lo estoy diciendo. Prepárate, dice Dios, porque la bendición que viene, si escuchaste la palabra que Dios te dijo y has obedecido, no cabrá en una sola barca tuya. Tendrás que llamar a otros, porque lo que derramaré sobre tu vida no es solo para ti, sino para tu familia y tu congregación y tu vecindario. No temas si las redes se tensan. No temas si la barca se sacude. No es para hundirte, es el peso de mi gloria. Hoy rompo la vergüenza del fracaso del pasado que lo intentaste y lo cambio por asombro santo. No te definas por lo que no salió. Defínete por lo que yo estoy hablando ahora. No te llamé solo para peces. Te llamé para destinos. No solamente te llamé para llenar tus bolsillos. Te llamé para que tengas destino de hablarle de mí a la gente. No te bendije solo para suplirte. Te marqué para que impactes otras vidas. Levántate, deja la orilla, suelta lo que te daba seguridad y sígueme, te dice Jesús. Porque desde hoy no vivirás reaccionando a tus pérdidas. Vivirás obedeciendo mi voz. Boga mar adentro. El templo del vacío terminó, dice el Señor. El templo del vacío terminó. Señor Jesús, gracias porque hoy me recuerdas que tú ya estás en mi barca, que tu presencia no depende de nuestras fuerzas ni de nuestras circunstancias. Gracias porque aún estando sentada, gobernando, aún estando tú sentado y gobernando y hablando, me invitas a participar y a empujar en obediencia. Y aunque esté cansado y aunque no vea resultados todavía, Señor, seguiré empujando. Hoy entrego mi barca, dile contigo. Hoy entrego mi proceso, mi trabajo, mis finanzas, mi llamado. Hoy te entrego las preguntas que tengo sin respuestas tuyas todavía. Hoy te entrego mi espera. Si he estado en la orilla por temor, hoy decido empujar. Si he estado paralizado por el cansancio, hoy obedezco tu voz. Declaro que después de este empujón, vendrá tu palabra clara, vendrá dirección, vendrá lo profundo y vendrá el fruto en el tiempo perfecto. Cierro este tiempo, Señor, cierro este podcast, dile, confiando en que no caminaré ya solo, porque tú ya estás en mi barca, tú ya estás en mi casa y ahora ya estás en mi barca y te sentaste y ahora me has dicho que empuje, yo estoy empujando. Y me vas a decir en cualquier momento que vayamos a bogar mar adentro. Yo lo voy a hacer, yo te voy a buscar más íntimamente. Hoy creo que mi fe ha sido renovada y tengo la certeza de que el vacío no es el final, porque tú vas a sorprender y vas a llenar mi copa hasta rebosar. Hoy te entrego este momento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, si has escuchado este sexto milagro maravilloso, financiero, apúntalo, guárdalo y puedes unirte al canal de WhatsApp. Ahí compartí la oración, unos decretos también sobre este milagro y empiézalo a hacer. Empuja, obedece. Que el Señor te bendiga.